Bailar, reír, cantar, hablar, amar y otras vainas más traen consigo la conciencia. En este podcast queremos que disfrutes cada vez más. Voces y comentarios para pensar la vida de manera más consciente sin dejar de gozar. Esto es el baile de la conciencia. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este podcast, nuestro segundo podcast de... ¿Cómo es que se llama? El baile de la conciencia. Ya lo habíamos ensayado, pero esta vez salió mejor. Ahora sí salió en coro. Les presento con ustedes Carol. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Carol Vargas. Yo estudio Derecho y contenta, feliz de estar acá con ustedes. Angie. Hola a todos. Mi nombre es Angie Marcela. Soy psicóloga y trabajo en la Universidad Santo Tomás como coordinadora del área de salud y desarrollo humano. Para ustedes, Canti. Me llamo Valentina Contillo, pero me dicen Canti. Y pues también soy estudiante de Derecho y bailarina. Bailarina. Bueno, y acá el que los está presentando, Leonardo Sisa. Soy el director del grupo de danza urbana de la Universidad Santo Tomás, que se llama Santote. Y ahora, pues acá que estamos incursionando en nuestro segundo podcast, que va con todo, arrasando. 17 millones en el anterior y le apuntamos a más. Para arriba. Claro que sí, bueno, y arrancamos este podcast, lo quisimos llamar, o bueno, de ahí se van a desprender muchas cosas, y es una pregunta que nos surge: ¿la universidad es todo en la vida? Entonces, bueno, yo siempre la primera pregunta se la voto a Angie. Angie, ¿la universidad es todo en la vida o qué pasa con esto? ¿A qué vamos con esta frase? Bueno, de ahí me permito pensar dos cosas por ahora. Primero, como la idea de universidad o de formación que tenemos por el contexto mismo, o sea, por ser colombianos, porque nos han dicho que estudiar es lo que tenemos, es nuestra herencia o nuestra única herencia, que es lo que dicen los papás. Errores técnicos van a ver si no pasa nada. Entonces, eso nos orienta a que la formación es el único objetivo en la vida. Y en ocasiones eso nos hace como centrarnos mucho solamente en la universidad, ¿no? En estudiar. Esa es la primera posición. La otra, que pienso es la versión más actual, que nos ha permitido valorar más las artes o las cosas que se permiten vivir o aprender dentro de la universidad, además del contexto académico. Son las dos versiones que tengo, no sé qué les deja ahí para pensar eso. Pues no sé, yo escucho a Angie y yo digo, pues no sé, generalmente yo creo que nosotros, si bien tú tienes los dos enfoques y son necesarios, yo creo que nosotros como sociedad subdesarrollada, nosotros nos vamos más a la primera. Y entonces como que en ese afán de encajar en ese mundo globalizado y de dar un montón, la gente dice, oiga, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener muchos títulos y por eso como que responden a ese modelo de entregar. Y el punto es que no sabemos hasta dónde es suficiente, o sea, a qué punto va a ser suficiente mi estudio, cuando nos han enseñado que es lo único que tenemos, a qué punto es necesario mi esfuerzo, si es lo único que me va a garantizar ser exitosa en el futuro. Entonces ahí es donde uno colapsa un montón. Bueno, Canti. Bueno, o sea, sí, que nos han enseñado que la educación es lo único que nos permite seguir adelante y todo. Pero, o sea, por experiencia yo puedo decir que sí me han criado como un poco diferente. Porque desde pequeña siempre estaba metida en el colegio y en algún hobby. O sea, aprender piano, ballet, ¿sabe tocar piano, Canti? Ajá. Todo el Canti multicultural. Ahorita nos muestra. Yo creo que, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde pequeña ahí como que establecido esos límites entre hasta dónde tengo que estudiar y qué debo estudiar, y también sé que debo pues dedicar algún tiempo a mí misma y dedicar el tiempo a las cosas que yo quiero aprender, ¿sí? Entonces sí, la educación es la única forma de seguir adelante, pero no solo eso, sino el hecho de crear como relaciones sociales, crear contactos, aprender cosas de la vida, porque es que la vida tampoco es como uno la pinta en la televisión o en las novelas, ¿no? O sea, uno sale y le llega una cachetada, la novela mexicana totalmente diferente. Ajá. Entonces, o sea, por mi parte, yo digo, o sea, a mí no me ha pasado que yo no he encontrado un límite al estudio, que estudio y no le doy tiempo a mis cosas.
jamás, perdón, pero jamás. O sea, mis amigas me dicen como, Perdonada, ¿usted cómo hace? perdonada, Canti. Ajá, usted cómo hace tantas cosas y no tiene, o sea, yo no tengo tiempo. Yo digo porque yo siempre, literalmente siempre tengo como de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora hasta tal hora haga esto y tal cosa. Últimamente no viene muy juiciosa a ensayo, pero sí O está sea, juiciosa ahí con... incumple su horario. No, mentiras, pero bueno, con respecto a lo que decía Carol y lo que hablaba Canti, me parece, porque ellas, bueno, decía Carol algo que, bueno, lo que nos dijeron nuestros papás fue como que el estudio es lo único que a usted le va a quedar en la vida. Y Canti decía algo que, pues, es como de, el estudio como que va de la mano con el salir adelante. Entonces creo que esas dos se unen en el concepto que como sociedad le damos al éxito. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos o percibimos de éxito o hacia lo que le apuntamos. Entonces, por lo menos de lo que dice Canti, ¿sí? Yo puedo estudiar, digamos que esa es la parte seria en la que me enfoco, le meto la ficha, tal. Y por otro lado, pues también como que voy a trabajar mis habilidades blandas, que son las que me generan... Mal llamadas. Mal llamadas blandas, y por eso así con comillas en negrilla. Grandísimas. Sí. Que son las que me generan como ese bienestar, como esa felicidad, como esa plenitud, y no centrarme solamente en esa parte como tan metódica, teórica, que pues, no sé, termina siendo un poco aburrido, ¿no? Y no siempre funciona. Mira que de verdad a mí nunca se me va a olvidar. Yo en algún momento estuve en un congreso en el colegio y uno de los muchachos, de los tipos que hablaba, decía, la gente cree que tiene que ser exitosa para poder llegar a ser feliz. Pero o sea, exitoso refiriéndose a lo que la gente consigue económicamente, como éxito, profesionalmente. a lo que la gente consigue como éxito. Pero que tienes que ser exitosa para llegar a ser feliz. Y él decía, y es incorrecto. La sociedad tiene que cambiar ese paradigma y darse cuenta que para ser exitoso primero tienen que ser feliz, ¿sí? Entonces nos encontramos como en ese debate de, listo, como sociedad concebimos el éxito como una casa grande, un esposo, Una 2 familia. hijos y un perro. El perro, sí, el perro es No puede súper faltar. importante. Sí. No puede faltar. Adoptado porque ya no se puede comprar. Sí, ya no se puede comprar. Y mucho dinero. Y mucho dinero. Pero entonces era lo que yo decía ahorita. ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento yo me paro y realmente cuánto me está costando ese éxito que la sociedad me plantea? ¿Sí? Entonces, estrés, hábitos alimenticios malucos, depresión, estrés, bueno, otra vez Ansiedad. ansiedad y mucho estrés, cosas así que de verdad no me permiten. Y yo sigo y sigo y sigo y sigo y... Llega ¿a un dónde? momento que Sí, explota y ¿a ya dónde no puede llego? más. ¿Dónde está esa felicidad? Si se me olvidó buscarla en el camino. Sí, la puse como meta, pero realmente era lo que yo tenía que andar para llegar. Muchas cosas. Estoy pensando muchas cosas. Del comentario anterior de Carol sobre el asunto de la globalización, sobre nuestra posición actual en Colombia, sobre lo que creemos de la educación, es que pensamos que los europeos estudian mucho y por eso es que son felices y son exitosos y que Porque son modelos económicos muy buenos, ¿no? Muy estables. Bueno, eso es lo otro, pero la idea de educación allá no es la de totalmente diferente. éxito ni que la educación le va a garantizar a usted una estabilidad económica, ¿sí? Sé que en la mayoría de estas sociedades o en Europa sobre todo, la formación no es tanto a nivel profesional, sino a nivel técnico, porque esas labores técnicas, es decir, a veces operativas, tienen una función en la sociedad, ¿sí? Es decir, que esas personas funcionan de alguna manera y se necesitan. O sea, ¿como cuáles? Por ejemplo, lo que nosotros consideramos acá como el SENA, que son algunas tecnologías. Ah, o sea... Y que Para- menospreciamos un montón. Exacto. Nosotros En decimos esas- uy, Sí, como Sí. estudiar en el SENA, no. En cambio, en Europa es muy bien recibido que las personas se formen en habilidades técnicas muy precisas porque allá tienen industrias especializadas. O sea, Entonces, como requieren- mantenimiento técnico de, no sé, Exacto, o este asunto televisores, de computadores. automotriz, Ajá. todas estas cosas que son niveles técnicos y operativos fundamentales, se necesitan allá por los tipos de industria que se manejan allá. Entonces, pienso que la idea de formación y educación en cada continente, al menos ellos lo tienen más claro porque saben qué es lo que necesitan, qué es lo que van a utilizar y eso es lo que demandan y lo que le dicen a la gente, bueno, sería valioso que usted se forme en este asunto. Acá, como siempre nos hemos creído menos, nos toca sudarla excesivamente para irnos a otro país a que valoren lo que hicimos acá como formación, ¿sí?
y somos muy guerreros, estudiamos y trabajamos, trabajamos, tenemos familia, así muchos en este país, y lo que hemos visto es que en otros países valoran más lo que hemos hecho acá. No sé si se acuerdan de esta científica de la NASA que llevó el último, bueno, no me acuerdo, como esta misión a la NASA, y fue una colombiana la que lideró eso. Sí. Y donde se formó inicialmente acá, pero se fue a Estados Unidos a terminar su educación. ¿Y cómo la hizo? Pues luchándola. Pero son los modelos o las ideas de pensamiento que se tienen por continentes, y nosotros, en el nuestro, como es tan diverso y tan mestizo, no sabemos cómo hacerle acá. Pero bueno, y de hecho, o sea, que por lo menos lo que decía Carol, de que menospreciamos como esa formación de las personas que, digamos, están en el SENA. Y no solamente que lo menospreciamos, sino que es el pago no sé qué tan bueno sea, ¿no? Y me parece también que es como que él está estudiando en el SENA y como, uy, en cambio yo estoy en una universidad y voy a tener un título profesional, y pues en este país muy probablemente, no sé qué pase si el técnico gane lo mismo que el profesional o viceversa, no sé ustedes qué piensan ahí. Yo creo que es más el hecho, o sea, lo que decía Angie va apuntado a que la calidad de vida de esos países es muchísimo mejor. Y por eso yo sigo como bastantes personas así de otros países, en algún momento un canadiense, y él dice que, supongamos, él no estudió, él se dedicó a la industria de su familia, que era la carpintería, y él tiene su emporio y la vaina, pero él no fue a una universidad a estudiar tal cosa y yo no sé qué, y él dice que es justamente eso, la gente allá sabe como qué necesita su sociedad y se enfocan en eso, sin necesidad de que tengan que tener un título que le diga a alguien más, le garantizo que él es esto. Y ese es el problema de acá, como que la gente sufre de titulitis, entre uno más cartones tenga, entre uno... Si a uno le pueden llamar doctor, si a uno todo, la gente es feliz y creen que sabe más y creen que por eso merece ganar más, cuando no sé, habrá personas que por experiencia, pero sin ningún estudio, hacen maravillas, saben y conocen y dominan temas de una manera loca, pero como no tiene un título, no le podemos pagar lo que se merece. Entonces por eso acá la gente, uno ve un técnico y uno dice como, bueno, qué pelle, yo Carol, no Carol dijo algo ahí que por lo menos allá saben como a qué se van a dedicar. Yo me acuerdo, o sea, yo estaba terminando el colegio y no sabía qué iba a hacer. No sé si a ustedes también les pasó. O ustedes ya desde... Yo sí. Siempre habían sabido qué querían. O sea, desde niños. Yo de niño quería ser abogado, imagínense. No, pero de niño no. Y cuando salí del colegio no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar, no sabía por qué decidir. Me hice un semestre de mercadeo y publicidad. Y después de unos años, ahí fue que empecé a estudiar la licenciatura en educación física. Pero en ese momento yo no... O sea, y es una decisión, de pronto, bueno, ustedes, acá me quedé yo solo con ese ejemplo, pero yo pensé que a ustedes de pronto también les pasaba igual, pero, o sea, que es una decisión que define prácticamente la vida de uno, y uno es un Por eso chiquito. se llama profesión, porque implica o sea, yo tenía profesar. 16 años y tenía que definir el futuro de mi vida. Y mira que Ese eso también es un problema problema grandísimo. Bueno, yo le estaba contando a Angie que yo antes de eso dije, voy a hacer un sondeo con mis amigos a ver qué piensan. Y muchos de ellos son menores que yo. Yo tengo 20 y voy en séptimo semestre. Canti tiene mi edad y ya va en noveno. Y yo tengo amigos más pequeños. Entonces ellos decían, ese mismo afán que le entra a la sociedad de que entre más joven seas, más competitivo vas a ser y más le vas a aportar a la sociedad, hace que, digamos, tus papás te metan al colegio a los 3. Chao, vaya y estudie. Se gradúa a los 15 y a los 15 uno que sabe, uno que conoce, uno de qué manera se conoce a sí mismo para decir, me voy a dedicar el resto de mi vida a esto. Y eso también crea un problema. Digamos, yo a los 15 digo, me dio por ser abogada. Y hago 8 semestres y llego y digo, oiga, yo no me veo haciendo esto toda mi vida. Y entonces lo mismo, yo me gradúo, puede ser que me gradúe y voy a ser una profesional frustrada. Estudié esto y lo hago por el tema económico, lo que sea, pero yo no me siento plena. Y podré tener dinero y podré ganar muchos casos, pero qué miserable puede ser mi vida en ese punto. O también está la persona que llega a octavo semestre y dice, eso no es lo mío, y entonces se le viene la sociedad de encima. Oye, pero ¿por qué perdiste tiempo? El tiempo perdido los santos lo lloran. ¿Por qué yo no sé qué? ¿Por qué ta? Entonces como que ese choque también hace que como sociedad nos reprimamos un montón y no podamos alcanzar como... Pero yo creo que es nuestra versión de eso, y insisto en eso porque
Sé que en otros países, por ejemplo, a pesar de que los estudiantes salen muy jóvenes también de su formación básica, se dan como un año de descanso, como para pensar. No necesariamente un año de descanso. A ellos les ofrecen necesiten. un año como para que estudien algo técnico y ver si les gusta. Si no les gusta, pueden seguir estudiando ese año. O sea, ellos sí les da la posibilidad como de explorar varias opciones para saber si es lo que uno quiere en la vida. El cambio acá, tú sales del colegio y de una vez te vas para la universidad. No nos dicen, no pasa nada malo, puedes tomarte un año, descansar, No, conocer, de viajar. hecho es muy malo No, que alguien, obvio. o sea, se ve muy mal que alguien diga, no quiero estudiar este año, voy a esperar. Sí, Ajá. Este man quiere Sí, porque- dedicarse a la vagancia. Ajá. Tenemos la creencia de que Vago. el estudio no puede ser como interrumpido ni por un año, ni por un mes, ni nada, porque, no sé, o sea, por ejemplo... Es como una carrera. No vamos a Por eso poder se dice volver a carrera. estudiar o no Se vamos llama a querer carrera. volver. Uy. Vale. Es como una carrera. Ah, se llama carrera, sí. Me volvió que está diciendo. Típico. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, a mí sí me está pasando de que a mí me gusta muchísimo la carrera de Derecho y todo eso. Ya estoy en noveno. Pero como desde el año pasado estoy pensando como qué pasa si yo hubiera estudiado gastronomía, que es lo que me gusta, o que me encanta cocinar. Yo qué El pasa. piano. Secretos Cocina. de Canti. Bueno, ustedes el vayan ahí, podcast vayan número 2, apuntando. apuntando las- Vayan apuntando. Las Dando los cualidades de datos, tomen las Cantillo. placas, tomen las placas. Ese perfil, o sea, que bailarina, cualquiera va a querer ese perfil. O sea, yo tengo cocina. una novia que Que me toque el baile. piano. Sí, Que me Ah, pero a mí ya se me olvidó esa vaina. Ay, no, Canti. que me como- cocine. Pero yo aprendí, eso es algo, Ah. está como Adquirí escondida una por allá, habilidad, la una habilidad habilidad. está como escondida. Pero sí, o sea, a mí me está pasando eso que, lástima que no me dieron el tiempo eso como para conocer y saber si derecho realmente era lo mío o no. Y en mi caso, yo me dejé influenciar por el colegio, porque nosotros tenemos un retiro espiritual ya cuando nos vamos a graduar. Y en ese retiro espiritual, pues Todos lloran básicamente... en ese retiro. Sí. Sí. Entonces, en ese retiro hay como un espacio donde uno tenía que llevar todos los pensum Sí. de las carreras que a uno les gusta. Y uno los lleva. Y el señor, pues, es como una especie de De guía. psíquico, algo así, no sé. Y dice, Y nos dice, le tocó. y nos hace preguntas como, ¿a usted le gusta leer? ¿A usted le gusta hacer tal cosa? ¿A usted Hablar. qué habilidades tiene? Y les mostramos el pensum. También nos preguntaban como, dígame un número. Y yo dije 5. Yo tenía, pues en mis opciones tenía administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería industrial y derecho. Todo yo no muy sé por qué no puse diferente. gastronomía. Entonces yo dije 5 y hermano, derecho. Ah, Yo, usted, bueno, sí, me claro. voy a estudiar derecho porque Sí. ¿qué más hago? Él lo dijo, yo tengo que estudiar derecho. Porque es que tenía 15 años, ¿qué más puedo hacer? O sea, mis papás, estudio lo que usted quiera, pero es que yo no sé qué es lo que quiero, o sea, ¿qué puedo hacer ahí? No sé, o sea, la única como ayuda que tuve fue ese señor. Pero si yo hubiera pensado en ese momento como, bueno, él dijo que derecho, pero no es realmente lo que yo quiero. O sea, me hubiera gustado como tener esa fuerza para decir a mis papás como, realmente todavía no sé qué quiero estudiar, si me pueden mandar a hacer un voluntariado Quiero o algo como así para irme saber qué es lo que un quiero añito hacer. por allá a Europa, quiero conocer, Exacto, hablar otros idiomas. trabajar para yo Pero eso es poder lo que ganar hacen mi la gente en otros dinero, países, sí, de verdad. todo, sí. Viajan a otro Ajá, lado sí, a sí, aprender sí. otras lenguas, otra cultura, y luego vuelven y estudian y... Sí. O no O vuelven. no vuelven y no, O no vuelven. estudian. No, y pero en viven esos casos plenos tienen y que volver felices. porque se les expira la visa. Pero sí, o sea, digamos, yo ya después de un tiempo, como en el cuarto, quinto semestre, yo me fui de voluntariado para Brasil y fue como, wow. Pero uno también entiende como, bueno, a mí me gusta, pero no tanto la carrera, pero yo puedo buscar como la forma de aplicarlo a lo que a mí me gusta hacer. Sí, en este caso me gusta como ayudar a los niños, todo eso, pero me gusta mucho el tema de derechos humanos a nivel internacional. Hay una forma de relacionarlo pues con mi carrera de derecho, pero en el caso de las personas que, por ejemplo, no sé, están estudiando derecho, pero les encanta la música, no sé, o algo así, ¿qué van a hacer? ¿Van a estudiar derecho para música? No sé, para defender Los derechos de de autor. músicos. Los derechos de autor. Pues sí, El El copyright. chiste malo, el chiste Pues malo. sí, Los derechos pero, de o Aquí sea, le uno solucionamos queda como- todo. ¿Qué necesita? ¿Qué? El chiste Carol, que está estudiando Derecho, ¿en qué se quiere enfocar? pero no tiene como tanta relación porque a él le gusta tocar, no como en la parte de los contratos del derecho de autor, todo eso no es lo mismo. Bueno, creo que Canti habla ahí de algo que para mí es especial y es el asunto de la vocación.
si tenemos vocación para hacer algo. Porque la vocación, digamos que pudiera ponerse en el lugar de la motivación, ¿sí? Cuando a veces sentimos o se nos ha dicho que estamos desmotivados por alguna cosa, que esto ya no nos gusta, cuando es algo de vocación, es decir, de una elección sobre lo que nos gusta más hacer, donde nos sentimos bien, por ejemplo, con lo que tú dices de la gastronomía, eso va a arrasar con todo lo demás en las dificultades, ¿sí? O no se van a percibir esas dificultades, sino como posibilidades de avanzar en ese mismo proceso. Los que tienen más claro ese asunto de la vocación son las personas que entran a las comunidades religiosas, ¿sí? Por ese asunto de lo que ellos llaman vocación, y es no tanto desde el sacrificio, sino desde el ejercicio del trabajo constante, de la disciplina diaria, para alcanzar eso que en algún momento a ellos les da cierta plenitud con esa posición, ¿sí? Pero del lado más de las profesiones, también un poco con eso, con esa disciplina. A mí me parece interesantísimo lo que dice Angie, porque yo quise ser monja. Ay. Berraco favorito. Pero entonces ahora está estudiando Derecho para defender a las monjas. No, mentiras, no sé. No, sino que yo entiendo mucho, o sea, o llego a sentir el hecho de la vocación, ¿sí? Como lo dice Angie, como de verdad nosotros deberíamos tener la capacidad de analizarnos y de decir, esto me gusta, esto me apasiona, con esto podría hacer tales cosas, ¿sí? ¿Qué importa que la gente diga, eso no da, eso no sirve, a quién va a lucrar de esa manera, ¿sí? Y por eso, o sea, por eso se vuelve como al problema, al que nosotros estamos respondiendo en su mayoría a lo que la gente y la sociedad nos pide, y dejamos de lado eso, el actuar de acuerdo a lo que me apasiona, a lo que me gusta y a lo que me hace feliz, porque qué tan cuestionado voy a ser y a la vez qué tanta voluntad voy a tener para que a pesar de eso yo pueda realmente seguir haciéndolo. Y bueno, yo creo que Carol ahí habla de algo, poniéndolo en unos términos un poquito más técnicos. Creo que alguna vez lo hablamos con Angie, y es de que creo que pecamos en esta sociedad de enfocar la educación o darle a la educación una motivación externa, ¿sí? O sea, motivamos digamos, a uno de niño lo motivan con una colombina, o que si usted gana esto le dan una carita feliz. La motivación viene externa, más no a generar una motivación interna. ¿A qué cosa me genera mi felicidad? Aprendí que si mezclaba el rojo con el amarillo, salía el naranja, y tener esa capacidad de sorprenderme y de ver, o sea, eso por lo menos es algo increíble, ¿sí? Y es algo que desde niños, ya digamos, el profesor es como, ya listo, o sea, es como algo, ya, pues sí, eso se sabe. Siguiente color, ya lo sabe, ya, ¿no? Siguiente color. Sí. Pero no, o sea, todos esos pasos son increíbles, y yo creo que esa en realidad es como la carrera del aprendizaje, es irme sorprendiendo de todas las cosas que puedo ir descubriendo y guardando. En eso los niños nos tienen demasiada ventaja, de esa capacidad de sorprenderse por absolutamente todo. Pero también es, por ejemplo, la educación pues en Colombia no es tan evolucionada comparado a otros países, y pues digamos en países como en Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, porque tiene el PIB altísimo, la educación es totalmente diferente. O sea, ellos no les dejan tareas, ellos siempre encuentran una forma de explicar una materia de forma realmente práctica y que se aplique a la vida. Y ellos no ven materias como religión. ¿Para qué nos sirve esa vaina? O sea, ahí ya tenemos a nuestra familia que nos puede inculcar la religión, o que a medida que vamos creciendo, vamos mirando en qué vamos creyendo. Entonces, nosotros aquí tenemos religión. Allá tienen, por ejemplo, finanzas. Entonces, ya cuando se gradúan del colegio, ya saben cómo pagar impuestos, ya saben qué cosas pagar, cómo utilizar la tarjeta de crédito, no endeudarse, no aceptar la tarjeta de éxito. Como que sí, No uno aceptar. sale a los 18 y dice, ¡ay! Mi primer tarjeta de éxito. Sí. Pero no es digamos, así. acá uno sale como, uy, sí, yo sé que Jesús murió en una cruz, no sé qué, me sé todos los 10 mandamientos y eso. ¿Para qué me sirve en la vida laboral, por ejemplo? Sí, o sea. El cambio, por ejemplo, Preguntas también en que no Suiza hay podemos otras responder. materias que se llaman como, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo relacionado como a cómo uno se relaciona con las demás personas para conseguir un propósito para llegar a esa meta. Y acá pues obviamente no nos enseñan, o sea, Acá aquí lo vemos- único que nos enseñan es aprenda a ser vivo. Sí, o acá Y ya, nos enseñan pero a lo ética y malo. valores
¿qué es el valor de la solidaridad? Y todos son conceptos, memorizar, conceptos, sí, Y conceptos, un reguero de conceptos, fotocopias y ya, si obvio. usted desarrolló todas las Subraye, fotocopias, ya. coloree, Usted tiene tolerancia. apréndase conceptos, repítalos, pero cuando uno sale al mundo es como, Ujú. ¿en dónde estoy? ¿Cómo para aplico todo aplicarlas. eso? ¿De qué me sirve? Entonces, también ese es un error, como que nuestra educación Es va muy enfocada a nada. yo Pero creo. bueno, No, es que Pero no bueno. está enfocado Como a a lo que teórico. tú, a cultura general, a que tú sepas que la traslación es esto, la rotación es esto, Y ni que siquiera. sumar Yo creo es que- esto, ya, pero tú llegas al mundo, o sea, al mundo de la vida real y es Ahí me no. recuerda, ustedes me imagino que han escuchado el discurso que dio Jaime Garzón, que dice que no sirve que no sepamos toda la tabla De periódica memoria. si no entendemos de que nosotros estamos al servicio del Estado, no el Estado al servicio de nosotros. Sí lo dije bien. O sea, ¿por qué no nos enseñan nada relacionado a la política? Por eso es que el país pues está como está. pues creo que ¿Por qué no nos la enseñan? respuesta, yo diría que es simple. No nos enseñan porque no Ajá, quieren que no nos sepamos. enseñan, no nos enseñan a votar, no nos enseñan para qué sirve el Congreso, para qué sirve el Senado, para qué sirve el presidente, cuáles son las funciones del presidente y qué tanto nos llega a afectar. O al Pero menos- no, nos enseñan religión. Que- Al menos. Apréndese Al menos los 10 mandamientos porque y con eso es admitan, gobierno. ¿ustedes cuando habían religión en el colegio le ponían cuidado o aprovechaban esa hora para adelantar las tareas de las otras materias? No, Canti, yo sí Canti, porque yo gracias, quería ser gracias, monja. o sea, Yo una sí Canti, quería pérdida yo era muy religión. dedicado a religión. Sí, No sé. Pasé religión no en sé, 5. Canti, no. Pero sí hay Tú muchas no. materias así, no sé qué otras materias, me acuerdo. Bueno, por me gradué ejemplo, hace eso, 5 años. las otras materias como sociales o historia son más de repetir, no de aprender qué pasó en la Ajá. historia, y eso también es una duda importantísimo. grande para poder identificarnos como colombianos. Sí, como les así decía, como dijo Carlos, que concepto, Eso. pero nosotros sabemos que solo tenemos que aprendernos el concepto por un momento, anotarlo y ahí Sí. olvidamos Ajá. la historia y no lo Exacto. recordamos para Y de que no vuelva a verdad, pasar. o sea, de verdad qué rico que en los colegios o en las universidades o cualquier espacio considerado académico uno tenga la capacidad de eso, de analizar ese tipo de cosas y debatirlas. No desde el, te entrego este concepto para que lo memorices y lo guardes porque es importante, es cultura general, sino para que uno vea, uy, digamos, no sé, Troya cayó por una mujer. Entonces uno empieza a analizar esas cosas como desde el mundo se movió de tal manera o tal cosa y ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, yo creo que, digamos, con lo que dice Canti, y ahí comiéndose el micrófono, con lo que dice Canti, que dice que otras materias así como religión y eso, yo también estoy de acuerdo con lo de religión, me parece que no debería existir en el pénsul, no sé si se diga así en el colegio, Las asignaturas. pero por lo menos yo en el colegio veía una materia que se llamaba ética y valores. Voy a dar mi opinión, me parece que sí, es importante, lo que pasa es que me parece que está mal enfocada. Porque era Exacto. eso, el reguero de fotocopias, llénese, qué significa la responsabilidad, Ajá. por qué O sea, no sé si- la tolerancia se aplica, o sea, unas cosas como muy... El como que crucigrama de respeto, conceptos sí. y llena el crucigrama Ajá, con los exacto. valores. Por ejemplo, nos dicen el significado del concepto, pero no nos dicen cómo aplicar el respeto hacia otra O eso, persona. póngalo Eso, eso, práctico, eso. una O cosa denle a así. uno un Practica. problema. ¿Cómo? Venga, sí. ¿Cómo aprende? Juanito le quitó su lonchera. ¿Usted cómo se Así, la va a en carne reclamar propia, desde el sí. respeto? Para que uno colapse y diga desde niño, ¡uy! Me tocó enfrentarme a esto. Sí, Sí. ¿cómo Que así cuando desde en el la respeto? universidad uno no se le quiten un libro, uno como que sepa cómo hacerlo. Y bueno, algo yo así. creería que también como otras materias, yo en el colegio también recibí educación sexual, me parece que es algo súper importante, me parece que debería ir sí o sí, porque negarnos a eso es algo natural. Y yo en esa clase veía como todos los métodos anticonceptivos, las posibles enfermedades de transmisión sexual, y cuando uno tiene todo eso ahí, usted dice como que, ay, lo voy a pensar si me quiero poner de loco. Sí, ¿Sí? es que eso todavía es como un tabú. tabú. O sea, para las pues generaciones viejas, el hecho de que le enseñe pues sobre educación sexual a un niño, por ejemplo, van a pensar que lo van a volver gay, que lo van a volver lesbiana, que va a O tener promiscuo, sexo. ¿no? El asunto de la promiscuidad Ajá. se asocia mucho con Exacto. esas Pero es prácticas. lo mismo de que como sociedad nos hemos censurado un montón, porque prima, no sé, la religión o la moralidad que otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo que días leía unas encuestas, unos resultados, no me acuerdo quién los publicaba realmente, pero decía que 1 de 4 niñas entre 12 y 15 años ya estaba embarazada, que eran yo no sé cuántos millones Ahí hay al que año. hacer Y uno paréntesis dice, ahí. oiga,
O sea, ¿qué tan mal? Espera. ¿Qué tan se me va? ¿Qué tan mal estamos como sociedad para que pase eso? Para que tengamos que concebir que una niña críe un niño, un bebé, y no lo reprochemos, pero sí reprochemos que les enseñen educación sexual, que una niña piense como en, ay, yo voy a cargar condones porque puede pasar, pero entonces a uno se los ven, ¡y usted es terrible! La niña sí es sata. No es así. No es que se cuide, sino que- Oiga, es muchísimo mejor a que, no sé, usted de verdad más adelante se arrepienta de muchas cosas pero entonces como sociedad nos enseñan de que no, es mejor recatadita, calladita, quieta, a que prevenida Ahora e sí, Cante, instruida. ahora sí. Bueno, ahí también podemos ver el impacto tan grande que tiene la educación en la vida de cada uno. O sea, si realmente se enseñara educación sexual con un buen enfoque, que esto no se hace, hay que entender que esto es violación, hay que entender cuándo parar, cómo utilizar los métodos anticonceptivos, bajaría drásticamente el número de abortos clandestinos que se han realizado, el número de embarazos juveniles. O sea, hay que entender, o sea, es que no sé qué es lo que pasa, que la educación en Colombia está como tan arraigada a lo conservador, que no ha entendido que nosotros ya cambiamos y que es hora de ustedes cambien, evolucionen, que miren a los otros países y que entiendan que pues sí, esa educación puede cambiar ya el camino hasta incluso del país, ¿sí? Sobre todo lo que dices del enfoque, o sea, que uno piensa que educación sexual es que lo enseñan a uno a coger. Y los papás dicen, ¡uy! Terrible, Dios Se mío. persignan. Pero realmente no es eso. Sexualidad simplemente es relacionarse con alguien diferente a uno. Y ya desde que uno sepa cómo hacerlo, lo que dice Canti, que uno sepa en qué momento decir stop, en qué momento Decir, Dren- hágale. también todo eso haría que digamos que uno tuviera más capacidad de eso, de hacerse responsable de sus acciones de una manera muy consciente y no culpabilizar a todo el mundo de que ay, es que no me enseñaron, ay, es que no me dijeron, ay, es que no pude, ay, es que no Bueno, sabía. ahí dijo esa palabra que para mí es mágica y es como la que sale en todo lo que yo hablo, de conciencia. Ahí esa pregunta va para Angie nuevamente. Digamos que yo hablé de que me parecía importante lo de ética y valores, enfocándolo bien, haciéndolo un poco más práctico, más cercano. La educación sexual. Pero me parece que antes de llegar a esto, la educación también debería enfocarse y tener, no sé de qué manera, o sea, esto es una idea loca, pero yo no sé de qué manera se podría hacer eso, pero tener una educación emocional. Uy, ¿por qué estamos tan Claro. conectados? Bueno, es que eso es muy, muy valioso. Quizá el miedo de los padres con los niños más pequeños en la formación primaria o de la guardería. Creo que qué días hablábamos y yo les comentaba que hay una primera curiosidad sobre el órgano genital en los niños, sobre todo cuando están en esa edad como 5 o 6 años, porque empiezan a descubrir su cuerpo o a ser más conscientes de su cuerpo. Y antes de la educación sexual, ¿sí? Bueno, la curiosidad por el órgano es normal por la biología y, digamos, la composición orgánica que hace que se sienta cierta curiosidad por lo que el otro tiene y a mí me falta. Pero antes de eso, quizá para esos niños de esa edad inicial o primaria, es importante la educación emocional, ¿sí? Porque eso va a ser la base fundamental para después podernos enfrentar de otra manera a la información sobre la educación sexual, ¿sí? A poder comprender eso o a tomar una posición más responsable sobre la sexualidad y sobre el cuerpo. Digo emocional porque estaba viendo ayer un experimento de unos niños muy pequeños que tenían bases familiares muy sólidas, sus papás siempre estaban pendientes de ellos, los consentían y un grupo paralelo de unos niños que habían sido dados como en adopción o entregados. Y se les ponía un ejercicio muy pequeñito, a los niños se les daban unos cubos y el niño que tenía más relaciones sociales o familiares fortalecidas se concentraba en la tarea y no se concentraba en los experimentadores o en las personas que estuvieran al lado. Mientras que los niños que habían sido dados en adopción por esa necesidad afectiva no se concentraban en la tarea y sí en los experimentadores, en las personas que estaban ahí viéndolos, ¿sí? Porque su necesidad afectiva hacía que su atención se dirigiera hacia el otro para poder recibir algo de ese afecto. Entonces,
si no hay bases sólidas o fundamentales en el afecto, en el amor, en la compañía que podamos construir en las familias, eso va a tener un impacto en nuestras relaciones sociales y en lo que podamos hacer con la información que recibamos de cualquier idea de las relaciones sexuales, de la biología, del cuerpo, todo eso. Desde esa lectura de lo que me falta, ¿sí? De lo que no tuve, voy a empezar a relacionarme con el otro. Y desde lo que tengo, y desde lo que tengo, a ser más sólido con mis ideas, con mis posiciones, a poder, no me va a ser inmune al malestar, pero a poder tener bases más fuertes para poder responder ante una situación que puede ser difícil para cualquiera. Sí, porque yo creo que en gran parte nuestra educación emocional nos la dieron las telenovelas. Sí. Y por eso somos, y nos gusta el drama, y nos gusta, sufrir, o sea, nos encanta sufrir. Sí. Es como, yo no sé, yo tenía como 8 años, 10 años, y yo cantaba esas canciones así tristes, y de verdad como si yo quería sentirme despechado. Y ahora uno dice como, ni siquiera me había dado un beso con una niña, nada, no tenía en mi mente algo así, pero yo, es que sufro, es que esto es tan duro, es que quisiera llorar, ¿sí? Y esa educación, pues, esos son los estímulos que recibimos, esa es la información que nos llega, además también de los ejemplos que vemos cercanos en la familia, y pues de los vecinos también, que pues yo tuve varios ejemplos, malos ejemplos por ahí también de vecinos y cosas así, de riñas, de cosas así entre parejas que pues terminan siendo como no tan buenos ejemplos. Vamos a poner una pausa acá, a continuación va un mensaje comercial para que ustedes estén pendientes ahí y ahí les va. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca. Y ya después de este mensaje queremos reafirmar esta información, indicándoles que en la descripción del podcast va a estar la información de los 2 números para que se puedan poner en contacto con nosotros para toda la comunidad tomasina. Y el link de Instagram de Bienestar Ustabuca, donde ustedes también pueden escribir para que se contacten si quieren tener apoyo de alguno de los psicólogos acá en la universidad. Si usted no sabía que esto existía en la universidad, sépalo y utilícelo. Entonces ahora sí, seguimos. Mira, yo creo que eso es algo importante. Yo también lo tenía así como puntico que tenemos que analizar la educación, o sea, como la parte psicológica de todos nosotros, ¿sí? Yo creo que también es un problema el hecho que como sociedad hemos reprimido eso. ¿Qué tanta importancia le damos a la psicología y a tu emocionalidad? ¿Sí? ¿De qué manera reprimimos lo que sientes? ¿De qué manera te obligamos a decirte como, hey, ya basta? O dramatizarte un montón y como sufre mucho o ya, stop, no más. Mucho drama, continúa. Pero realmente no le damos un análisis de fondo para que tú seas capaz de hacer un análisis consciente de lo que sientes, ¿sí? Y yo creo que también es un error que muchas veces esas ayudas psicológicas van enfocadas al hecho de decirte ánimo, 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 pero no a decirte, hey, ¿por qué está pasando eso? ¿De qué manera podrías solucionarlo? O de que, listo, si no te gusta, déjalo de hacer. O sea, que tengamos la capacidad de decirle a alguien, bote eso lejos, si no le gusta, si no le sirve, sino que vamos más enfocada a, no, llénate de buena energía, puedes lograrlo, vamos, adelante. Y eso también es un error grandísimo porque no le estamos prestando atención a lo que hay adentro. Y como decía una profesora del colegio, si uno no sabe manejar la loca de la casa, pues la loca de la casa se estraga. Yo creo que rendirse también es una opción. Sí, eso, yo he visto ese eslogan por ahí. Sí, es de Germán Castellanos, creo que es de un monólogo de él que se llama así. No, pero bueno, sí. Partiendo de lo que dijo Carol, que cómo sabemos qué sentimientos tener, cuándo parar, todo eso, y de lo que estamos hablando de la inteligencia emocional. Yo había leído y encontré la noticia que ya en España ya se implementó la educación emocional como una materia obligatoria desde pequeños. Aplausos para España. Entonces, claro,
un gran avance. Y aquí muestra, pues, básicamente todos los pues, beneficios de implementar esta educación emocional a una edad tan pequeña. Claro. Y pues, o sea, es impresionante la cantidad de beneficios. Les voy a leer y les voy a citar. Unos. Dice, enseñan el control de las emociones y sentimientos desde el ámbito escolar, fomenta la igualdad, mejora la conducta, el desarrollo de sus competencias y un aumento de un sentido de responsabilidad. También enseña como una especie de herramienta efectiva para prevenir los riesgos que atañen a los menores de hoy en día, como el bullying, ciberbullying, sexting, grooming, privacidad. ¿Por qué? Porque es que básicamente les enseña cómo a controlar sus pensamientos, cuidar sus emociones, tener una mayor autoestima y eso permite como prevenir varias situaciones de acoso y hacer que a medida que crecen las personas no necesariamente tienen que acudir al psicólogo. Entonces, la verdad, o sea, ya Colombia tiene que ponerse las pilas y seguir el ejemplo de otros países. Eso por un lado. El segundo lado, pues hablando de que psicólogos que no tienen como esa capacidad, bueno, no están bien enfocados, pues, o sea, me gustaría preguntar, ¿ustedes han ido al psicólogo? Si no les da pena responder. No, Sí, a terapia sí. Sí. Y yo lo digo desde mi posición, ay, ¿cómo Angie, una psicóloga? ¿Por qué va un psicólogo? Sí, es importante. Primero, en la formación, no digo que debería, sino sería importante que en las facultades de psicología se implemente como opción que sus futuros profesionales en psicología aprendan o sepan cómo se desarrolla un espacio de escucha, ¿sí? Porque pueden que cada uno, como le pasa a cada uno en su formación, ay, yo creí que el derecho era tal cosa, yo creí que la psicología era tal cosa y en quinto semestre empecé a dudar del asunto, creo que esto no es lo mío, ¿será que voy a ser un buen profesional de esta manera? Y si uno se expone a la situación de lo que cree es un profesional en su área, pues va a saber qué es lo que quiero hacer como profesional de esta área, si yo quiero ser ese profesional motivador o coaching, o si quiero ser un profesional que permita orientar algo del malestar del otro, ¿sí? Eso es importante y ya en la vida profesional para poder trabajar en conjunto con el profesional que tiene un poco más de experiencia los casos que uno está trabajando, ¿sí? Porque iniciando siempre hay dudas o incertidumbres sobre la práctica misma. Supongo que como abogados también, ¿será que esto sí lo estamos haciendo bien? Si este proceso sí va por este lado. ¿Será que quedó bien redactado ese poder? Entonces eso, poner en práctica ese trabajo en conjunto, ese trabajo con el otro para la orientación, para una mejor orientación. Entonces, recomendable como para la comunidad en general, que no es sinónimo de estar mal o estar muy jodidos, sino de prevenir estar ya como en el nivel más difícil. De lo que tú dijiste que implementar pues la parte de la psicología en el pensum de las universidades, yo también lo creo necesario, porque es que hay muchas personas que realmente no saben que necesitan ayuda psicológica. O sea, necesitamos que a todas las personas, independientemente, sin discriminar, que nos enseñen unas pautas donde nos digan, oye, sí, yo necesito ayuda psicológica, esto no está bien. No es como me enseñaron mis papás que está bien, por ejemplo, guardarme todo, porque es que llega un momento que uno puede explotar y volverse más violento de lo que uno es. Entonces, sí, realmente, o sea, no solamente en la universidad, sino esa educación emocional desde pequeños, y también hay que como borrar, por así decirlo, el estereotipo de que esa persona que va al psicólogo está loco, porque no está loco. Yo creo que simplemente tienen sentimientos, ya, pero no hay que tildarlo de locos porque no, o sea, simplemente estamos batallando con nosotros mismos, necesitamos esa ayuda como para salir de ahí. Yo, por ejemplo, o sea, yo nunca he ido al psicólogo, mis papás, solo una vez en algún momento en el colegio, me mandaron una cita con el psicólogo y mis papás dijeron, usted no va. Y yo creo que también es necesario y que nosotros nos demos cuenta de que todo lo que nosotros sentimos y todo lo que experimentamos es necesario. O sea, que ya pasó y que es necesario en nuestras vidas. Tanto lo bueno como lo malo. Sí, que debíamos sentirlo, la tristeza, la alegría, la euforia y analizar para ser capaces, digamos, si no tenemos la capacidad de decir, hey, quizás esto me está afectando, esto me está haciendo daño, voy a ir al psicólogo, tener la capacidad de analizarse uno mismo y de decir, estoy sintiendo esta tristeza, estoy sintiendo tanta alegría por estos y estos y estos estímulos,
no para estancarse o no para salir de una vez de esos momentos, sino para ser más consciente de uno mismo y para saber uno qué límites tiene y para saber en qué, eso, hasta qué punto es sano. No desde lo que me digas tú o lo que hayas vivido tú, que me aconsejas, sino desde el, hey, esta es mi vida y a mí me duele esto. Y digamos, ahí es donde vemos como sociedad como, si es justo, ríndete. Y luego empiezas otra Rendirse vez. también es una opción. Si quieres sigue, o si quieres súfrelo un montón, pero todo eso es necesario, no como, ay, si estás triste es muy mal, deja de estar triste. Si estás, Partiendo. Deja de estar sí, triste. y ya uno, Partiendo y de no ese es punto de cierto. lo que ella dice, o sea, pues en mi experiencia yo he visto que la gente que pues mejor se encuentra psicológicamente, por así decirlo, es la gente que realmente no importa la opinión de los demás, o sea, sí es la gente que es como sabia, pero no de todo el mundo, y de esas personas también que siempre aprenden de sus errores. O sea, saben que lo que hizo está mal o que lo que hizo está bien y por qué lo hice y cómo debo enfrentarlo, como lo que hablamos en el podcast anterior. Entonces, pues no sé si es solamente mi experiencia o es verdad que realmente la gente que no le importa la opinión de los demás es más sanita psicológicamente. profesionalmente, Angie. Bueno, no sé, creo que eso es con trabajo también. Y creo que Kanti en ocasiones nos ha comentado sobre su educación familiar y creo que eso tiene mucho que ver, ¿sí? Las seguridades que te han dado y la confianza en los nuevos aprendizajes y en no emitir un juicio a pesar de que estudias Derecho, ¿no? Eso me parece muy particular, que la posición de alguien que quizá está ahí está más dada en algunos momentos a poder decir con un juicio ustedes tal cosa o de tal manera. No es tanto como que no me importe lo que diga el otro, sino como yo qué hago con eso, ¿sí? Sí, me lo tomo, lo guardo, me grabo eso en letras con sangre en el corazón y sufro, o digo, bueno, esto no lo aplico para mí, bye, salgo de acá, ¿sí? Sí, yo creo que para mí nada es como es, todo tiene como una dualidad. Entonces, también yo puedo, no sé, ¿qué día leía un tuit que decía como el que se cree el halago, luego sufre con la crítica, ¿sí? Entonces como que hay que, no sé, me parece a mí como buscar lo de la pregunta que hacía Kanti de si es que, o sea, el que es realmente feliz es porque le vale 3 lo que piensen los demás. No. Creo que sí, en gran parte, yo pensaría que en gran parte, pero también obviamente estamos dentro de un juego aquí, entonces por momentos hay que jugar el juego. Sí. E igual antes de llegar a ese punto, tú tuviste que sufrir con Sí, esos claro. malos comentarios. O sea, es eso, es darnos cuenta, como decía Angie, de que todo es un proceso, que de la nada uno no es inteligente Sí. emocionalmente y puede ser totalmente sabio al decidir, sino que realmente uno necesita eso, estrellarse, darse cuenta, O a estar veces triste, llorar, estrellarse muchas deprimirse, veces, ¿no? y rendirse un montón de veces para decir, oiga, mis límites son estos, si tú me dices esto, yo ya pasé por eso, no lo recibo. Pero- Gracias por tu punto, pero no. Y me eso sirve. de el cielo es el límite. Entonces, ¿dónde No, queda pues. esa frase? Entonces, o sea, me engañaron a mí con eso. Pues. Pero ¿cuál es el cielo, Leonardo? El cielo Bueno, no, también es infinito. pero bueno, ahorita dentro de lo que decía Kanti, nombraba la responsabilidad en esto de la educación emocional. Me parece a mí que es algo bastante importante, o muy importante, porque la responsabilidad, o creo que van ahí de la mano con la libertad. Siempre cuando como que nos espantamos de ver a una persona libre, ¿sí? Hablamos de libertad, pero A ver, cuando vemos espera. a alguien libre, ¿Cómo consideraría una persona libre? O sea, su perspectiva. que obedece Leo. a su ser, ¿sí? Que se es fiel a sí mismo. Para mí eso es una persona Sí, libre. Pero bueno, eso es difícil porque digamos que hasta cierto momento estamos muy en construcción, o sea, cambiamos bastante y en la adolescencia, que la adolescencia no es solamente la etapa como de los 11 a los 19, la adolescencia es amplia de acuerdo a su posición psicológica. Yo también todavía estoy en la Quizá, adolescencia. sí, quizá. Entonces, en ese momento de la vida hay muchos cambios, ¿sí? Y es difícil creerse o considerarse libre porque también uno está muy dado a tomar una posición, a identificarse con algo, con grupos, con personas, y ya de cierta manera eso le resta a uno la posibilidad de pensar que es libre. No, pero, ¿sabes? Yo creo que esa es la misma libertad. El que yo tenga la capacidad de eso, de darme cuenta de todo lo que pasa, de estar en constante crecimiento y no estancarme a lo que me diga alguien o a lo que me limite alguien, sino que,
el límite es el cielo y el cielo lo pongo yo. Entonces yo mismo decido como en qué momento eso, pero como construirme desde esa libertad, ¿sí? Desde el yo decido qué le entrego a mi vida, qué le doy a mi ser y de esa manera me desarrollo para darle como lo mejor a las personas que me rodean. Bueno, yo por algo le hice esa pregunta a Leo, ¿qué es una persona libre? Porque es que yo siento que cada uno tiene una definición personal de qué es la libertad. Porque una persona puede sentirse plenamente libre en una cárcel. Porque le gusta estar consigo mismo, le gusta la soledad, le gusta estar encerrado, no sé, y se siente libre. O sea, ahí no hay que como delimitar a las personas, no necesariamente quiere decir que está afectando la libertad de cada uno. Ajá. ¿Sí? O tú Sí, puedes yo creo que estar... el único límite es que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Creería yo. Bueno, Sí. el Cliché, respeto, pero ¿no? verdad. Sí, suena a frase de No, cajón, verdad, pero... es que frase, y por estos días también está de moda. Tus derechos llegan hasta donde llegan los de los otros. O tu libertad llega hasta donde Pero llegan bueno, los otros. sé porque nos vamos a ir allá por ese otro lado y todavía no quiere. Esto empezó, Basta. o este podcast se llama La Universidad es todo en la vida. Y creo que esto nació por un post que vimos por ahí de algo, o sea, como de que cuando los profes dejan como muchos trabajos, mucha tarea, mucho estudio y está muy enfocado en eso, en hacer. Y nos olvidamos un poquito del ser. Entonces quiero saber, bueno, ustedes, las estudiantes, como que, ¿qué opinión les hace este tema de que la universidad abarque todo? El post como tal dice la universidad y pues sobre la distribución del tiempo dice que todos los días me llegan mensajes y atiendo personas que me dicen ya no dan más con la universidad. ¿Por qué? Porque es que ellos sienten que la universidad ocupa toda la parte de la vida familiar, personal, todo eso. Ese es el tema. Ahora sí, porque es que un poquito me perdí. Yo creo que Yo no me acuerdo. Leonardo, basta. Ahora Yo sí, creo que yo he estado opinión. en ambos puntos. Cuando yo empecé la carrera, yo era esa típica persona de que estudio, mi promedio es el límite, o sea, hasta que no saque un 5 no estoy satisfecha. Así eso me cuesta perder amigos, así eso me cuesta perder tiempo de calidad, así eso me cuesta perder mi vida de verdad, estresarme, trasnochar, no dormir, no comer, tener malos hábitos alimenticios. Y uno llega también a ese punto y dice, ¡ish! ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera esto me está sirviendo? Y uno se tiene que estrellar. Y uno se tiene que dar cuenta de que no es necesario. Que si bien esa etapa universitaria es importante también por todo lo que la complementa, ¿sí? Entonces, puedes bailar, puedes cantar, puedes salir con tus amigos, puedes tener tiempo de calidad. Y no está mal. Y no te lo deben reprochar y no te lo debes reprochar. Uno de los artículos que yo leía decía que el tiempo de ocio lo considerábamos en los países subdesarrollados como un bien perecedero. Porque la demás gente lo veía como tiempo libre, es un vago. Que Dios con Angie, no del sirve. tiempo de ocio. Ajá, como, y lo que tú decías, vagamente te dicen como, estás perdiendo el tiempo, Eso. ¿por qué no estás produciendo? ¿Por qué estás quieto? ¿Sí? Eso está mal. Pero entonces también debemos cuestionarnos el hecho de que estar quietos también está bien y forma parte de la vida. Bueno, Porque uno no es Angie una me máquina. contaba que días, ¿cuál es la explicación de por qué el ocio es importante? Ay, bueno, yo Sí. Profesionalmente. Esto, porque, bueno, es que tengo varias ideas en la cabeza, pero fundamentalmente porque el tiempo de ocio es importante para la creatividad y para la producción, ¿sí? En cualquier disciplina es relevante que usted se permita pensar, analizar, leer y escuchar, ¿sí? Para poder producir su discurso propio en cualquier actividad que usted haga. Y nosotros consideramos que el tiempo que el tiempo de ocio es perder Es perder tiempo es perdido. perder tiempo, Como que no porque- te lo va a retribuir la vida. Además, Como que porque esa idea del tiempo es dinero nos viene muy de los Estados Unidos, el time is money, ¿sí? Porque allá esa gente no para, pero porque tiene otra economía, ¿sí? Y trabajan de otra manera, pero no es la misma economía nuestra. Entonces, es muy valioso que también intentemos construir un tiempo de ocio, así como decía Canti, como yo tengo en mi cronograma 1 hora para el baile, 1 hora para estudio. También sáquele tiempo a su descanso, ¿sí? Y diga, es importante descansar y
también es molesto para los padres verlo uno ahí en Yo la cama, ¿no? todo lo comparo con la parte física, ¿no? Entonces también lo mismo, hay muchas personas que van y entrenan y es que hay que entrenar a lo maldita sea y levante peso y 3 horas, 4 horas en el gimnasio y el descanso también hace parte del entrenamiento. Claro. Y eso no, como que, no, es que hay que seguir, hay que hacer, hay que darle. Eso no nos lo enseñan, eso antes lo castigan en todos lados y eso está totalmente mal. Por ejemplo, ya hablando desde el otro extremo en el que ya luego yo me doy cuenta, oiga, puedo hacer tal cosa, puedo volver a bailar, puedo volver... Mis amigos también me lo cuestionan un montón porque ellos son polos opuestos a mí. Pero en el fondo ellos dicen que chimba, cómo Carol es capaz de viajar, de bailar, de disfrutar, de hacer tal cosa, es que al mismo tiempo le vaya bien. Pero ellos viven en un constante estrés de tenemos que hacer en tal momento, tenemos que entregar a tal momento. Si se entrega, lo vamos a entregar una semana antes y no tienen que hacer, es como, ay, qué aburrimiento, o ay, no sé qué hacer, como que no se hallan y son amigos, ¿qué pasa? Pero ahora, ¿ya? Canti. Bueno, es que yo ahí quería como empezar a hablar como de mi experiencia. La mayoría parte de mi colegio, en bachillerato, literalmente mi vida estuvo enfocada en mañanas colegio y tarde porrismo. Nada más. Entonces ya llegó un momento como me empecé a dar cuenta, yo los fines de la semana casi no pasaba tiempo con mi familia, o sea, siempre estaba entrenando. Aunque eso me benefició porque gracias a eso me gané una beca y estoy estudiando acá. Pero, o sea, uno perdió como ese tiempo preciado con la familia. Entonces yo, a partir del momento de que pues empecé la universidad, dije, bueno, esto ya no puede volver a pasar porque yo estoy muy grande y pues la gente se envejece y todo eso. Entonces como que yo ahí en ese momento como, bueno, yo tengo que sacar sí o sí tiempo para mí misma porque tengo que entenderme y conocerme. Tengo que también sacar tiempo para mi familia porque no es para siempre. Y pues también tengo que sacar tiempo pues para la universidad. Entonces, obviamente al principio, los primeros semestres, uno está descolocado porque es que es la primera vez que uno va a la universidad. En mi caso, yo me engordé horrible porque es que tenía como el horario de comida mezclado con la de estudio y todo eso. Pero a medida que uno como va queriendo como experiencia, uno sabe que de 6 a 12 son las clases, de 12 a un almuerzo, de 1 a 4 ensayo o hago mi hobby favorito, o sea, cocinar, cantar, etcétera. Y ya en la noche, pues como con mi familia, un ejemplo. Entonces, o sea, sí hay que, o sea, uno tiene que aprender, pues yo creo que la única forma es por medio de la experiencia, no sé, que hay que dedicar tiempos a cada una de las cosas. Pero también es que la universidad no nos ofrece como, todas las universidades, mejor dicho, no nos ofrece ese espacio, porque yo siempre he tenido profesores que me dicen, bueno, ustedes ven 4 horas a la semana esta clase, pero tiene que dedicarle por fuera a la universidad 30 horas para estudiar. El trabajo de no, independiente señora. O en casa, ¿no? Que es el doble de las horas. Y yo dije, pues, obviamente yo no puedo hacer eso. Sí. En el syllabus dice tantas horas a la semana y tantas horas virtuales y tantas de estudio independiente. Y dice, basta, no más. Y yo creo que también, o sea, va lo mismo. Las universidades responden o tratan de llevar a sus estudiantes al modelo al que creen que se deben adecuar. A nosotros que ellas nos lo decía un profesor, porque es que pone muchas lecturas. Entonces uno como en su afán de cumplir, como que se satura leyendo 10.000 cosas, ¿sí? Entonces en la evaluación docente le pusieron eso, que debería minimizar. Él decía, yo les estoy preparando para lo que les viene después. Si ustedes llegan a una especialización y no han leído eso, no sé, los van a mirar mal, les van a hablar feo, o realmente ustedes no tienen cabida en este mundo, en la parte profesional. Entonces ahí uno dice, listo, él lo hace en beneficio de nosotros. Dijo, no lo lean, léanlo a menos de que se vayan a casar con un inversionista de bolsa. Y yo, sí, señores. Pero entonces, sí, allá voy. Entonces, es eso. Yo siento que en el fondo, eso, nosotros respondemos a algo muchísimo más grande, a lo que tú decías. Esos estímulos que vienen de afuera, que nos dicen, haz, entréganos, sé una máquina del sistema. Y eso, y mira. Porque solo así aportas. Mira lo que, digamos, decía el profesor, que tiene que leerse esto porque usted va a hacer una especialización o una maestría, le van a pedir eso. Pero en realidad, o sea, a mí, el profesor me dice eso, yo le digo, profe, pero dígame, para la vida. A mí no me diga que usted qué sabe si yo voy a hacer una maestría o una especialización.
en la vida o en mi profesión, ¿esto en qué lo voy a aplicar? Hábleme de cosas puntuales, prácticas, ¿sí? Y no como de que más de lo mismo, obviamente, sí, allá llegamos a la especialización o la maestría y sigue el mismo modelo como vertical y aburrido de hace 70 años. Pero por lo mismo, porque nos tienen tan encasillados a tienes que responder, tienes que hacer, que realmente eso, salirte de ese prospecto de, bueno, les voy a recomendar esto que... Y esto de verdad porque les va a estoy servir a la botado. vida, sí. O sea, yo, Estoy botado y les voy a consejo decir, hoy. les voy a arreglar la vida. Con Sí, este dato. que no tienen la capacidad de hacerlo, que les da miedo, que no se dan cuenta que sí, eso solo sigue creando robots del sistema. Bueno, yo tengo una pregunta con varios de los comentarios que hemos hecho y sobre todo con las experiencias de Carol y de Valentina. Nuestra pregunta acá es si la universidad lo es todo en la vida y quería preguntarles si consideran o creen que las artes han tenido un lugar importante en su vida y en su desarrollo humano, ¿sí? En cada uno de ustedes como personas. Claro, o sea, yo en el colegio a mí me hacían bullying, pero no es bullying, porque yo una vez dije que es que llevaba el baile en la sangre, me empezaron a molestar por eso. ¿Sí? Claro, pues yo literalmente en el colegio era como, La escribía sangre de bailando, hablaba bailando, pero o sea, cuando uno dice, no, el arte no tiene nada que ver con la vida, pero es que está en todas partes, la música, el cine, las películas, el baile, cantar, todo eso. Tu vida. Y obviamente, o sea, realmente tiene una gran influencia en cada uno, porque es que también define como la personalidad, dependiendo de la música que les guste, las películas que les guste ver y todo eso. Pero también hay que entender que las artes también se pueden estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que entender que realmente no es una pérdida de tiempo estudiar artes, o sea, es O una gloria, o sea, practicarlas. es espectacular, porque es que eso también lo llena a uno plenamente. Pues también hay que como tratar de cambiar ese pensamiento que tiene la sociedad de que hay que estudiar una carrera que genere dinero, no necesariamente. Hay que estudiar una carrera que sea plenamente, para mí, que me lleve pues no al éxito, sino a la felicidad. Y que de esa forma yo voy a encontrar, bueno, de esa manera voy a encontrar una forma que me genere pues cierta estabilidad económica. Un ingreso. Sí, A mí- ya eso los hace singulares. Ajá. Por ejemplo, eso, nosotros como sociedad castigamos un montón si una persona quiere estudiar música. Música. ¿Por qué? Eso no da plata. ¿A qué se va a dedicar? ¿Va a tocar en un semáforo? Sí. Eso no le funciona. Y de verdad eso es magnífico. Tanto si nosotros lo decidimos como profesión o como forma de vida, tanto si nosotros complementamos nuestra vida de esa manera. Yo lo digo por lo mismo. Yo bailaba desde pequeña y hubo un momento en el que en el colegio, o sea, hacía las cosas, pero lo mismo, por deber, por corresponder, por entregar. Y hubo un momento en el que colapsé. Yo no dormía, yo no comía, yo estaba llevada. Pero entonces, luego, y dejé de hacerlo. Dije, yo no respondo a eso, no soy capaz, no puedo, stop. Y luego, cuando volví a bailar, y eso lo empecé a hacer acá, y fue como tan gratificante, fue como, oiga, me lo merezco, esto me llena más, me permite ser un poco más feliz, me permite abrirme, conocer más personas, y eso es lo que a la gente a veces le da miedo experimentar. Sí, como, no, eso es tiempo perdido. Usted no se va a dedicar al baile. ¿Para qué baila? Eso. Entonces, pierda tiempo. Pero cuando uno de verdad se da cuenta que eso lo llena, lo satisface, eso, tocando un instrumento, bailando, no sé, estando en un grupo de teatro, escribiendo, recitando poemas. Oiga, todo eso es tremendamente productivo para el ser y para las personas. O sea, también uno se tiene que dar cuenta que todo lo que uno hace es un espejo en una persona. Siempre hay alguien que te está mirando, siempre. ¿Y qué tal ese alguien diga, ¡ish, qué chimba! Yo también lo puedo hacer. Yo me inspiro por esto y la doy. Y esa persona también puedes ayudar a que sea más feliz, a que se desarrolle mejor. Y por eso debemos dejar como tanto tabú y tanta contaminación del mundo, que es como, no hagas, no te sirve, no puedes. Y empezar a decir, oiga, sí. Uno sí quiero, porque Ajá. los no puedo no van a parar. Bueno, yo creería que para el próximo podcast el tema, no sé, me parecería que podría ser el baile. Y en todo lo que ha influido en la vida pues de todos acá, todos bailamos, Sí, todos sí. los que estamos acá, de una u otra manera todos estamos involucrados en el baile y creo que ese tema tiene tela de donde cortar también. Bastante. Y Partien- bueno, Partiendo de lo que está diciendo Carol, ahí vemos la importancia, digamos que
la gente quiere estudiar artes, pero realmente no puede por muchísimas razones. Le toca estudiar algo técnico, una carrera profesional. Y por eso es importante que la universidad implemente más áreas culturales, artísticos, donde uno pueda desarrollar lo que realmente le gusta sin necesidad de que afecte pues mi desarrollo académico. Entonces por eso es importante que, digamos, a usted le gusta un grupo de teatro, pero tiene que pues estudiar, métase a una universidad donde le garantice esa oportunidad de seguir estudiando y que pueda pertenecer a un Y grupo que de puedas teatro. complementarlo Y así uno puede súper ser bien. feliz. Ajá, y no Y colapses. ya tiene una motivación para seguir estudiando y al mismo tiempo hacer lo que a uno le gusta. Uy, qué chévere eso, qué chévere Sí. eso. Por eso la Universidad de Santo Tomás. Santo Pero bueno, Tomás. vamos a dejar este podcast hasta acá. Se fue larguito. Este tema estaba bastante extenso y creo que, o sea, esto aquí quedó mucho, A pues. medias. Pero, pues bueno, espero que las personas que escucharon este podcast hasta este momento, si ya no están escuchando en esta parte, es porque se lo escucharon todito. Y se lo gozaron. Y espero que se lo hayan disfrutado. Dejen por ahí en sus comentarios. Les recuerdo que los datos de los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar para tener asistencia o apoyo psicológico acá para pues cualquiera que pertenezca a la comunidad tomasina van a quedar en la descripción en el video de YouTube. Y pues cuando estemos en las demás plataformas también va a aparecer siempre ahí en la descripción de cada podcast. Y también si quieren que discutamos algún tema, pues pueden Ah, sí, comentar. dejen en sus O si comentarios. de pronto en Cualquier algún cosa. momento ustedes dicen, Aquí a se mí me pueden gustaría hablar. ir allá a hablar de eso. Ajá. También, sí, acá bienvenidos. Bienvenidos todos. Es más, o yo es que no estoy de acuerdo con eso que dijeron, también queremos Sí, tener Ajá, otras cualquier opiniones. cosa. Y pues si quieren venir un día a participar. Si quieren un día traernos chocolatico, lo que quieran. También. Contradecir, Todo lo que sea. bienvenido. Aquí hablamos Bueno, de ya, lo que se pueda ya, hablar. no hablemos más. Chao. Chao.